Una vez más, llega vuestro azote. Hola amigos, hoy vamos a contar dos alucinantes historias. Es curioso que los que lo cuentan, uno es geólogo y espeleólogo. Una historia de Austria. Y la otra historia es de un militar de la Segunda Guerra Mundial, Antonín Dvořák, y salió publicado, ocurrió en 1944 y salió publicado en 1965 en el Boletín Nacional de Espeleología de la antigua Checoslovaquia. En aquella época nadie hablaba de extraterrestres, no había internet, nadie hablaba de reptilianos como ahora, o bases secretas. Entonces, obviamente es difícil que alguien se invente esto. Anthony era capitán de un regimiento, estaba con otros dos militares, hirieron a dos militares y quedaron allí en mitad del campo, en un sitio montañoso, y pasó un lugareño del campo, creo que se llamaba Slavik, y se decidió, arriesgando su vida, a cuidarles. Les cogió rápido y les escondió en una cueva. En una cueva que solo conocía él, con una entrada muy secreta. Luego la cerraron, estaba todo tapado, era muy difícil de entrar. Bueno, difícil, imposible, a menos que supiera la entrada. Y le dejó allí con dos heridos. No sé si se llamaba Martin y Janek. Da igual los nombres, ¿no? El caso que les dejó allí, les llevaba comida, a veces fue con su hija. Y el capitán, en algunos momentos, siguió explorando la cueva. Entró por un boquete que parecía un túnel y siguió avanzando, y de repente dice que entró en mitad de la montaña, un sitio que tenía una estancia metálica con un material desconocido, y empezó a darle con el pico y rebotaba. Y bueno, se quedó, ¿esto qué es? ¿Esto qué es aquí en mitad de una montaña? ¿Quién puede hacer esto en aquella época? Que en aquella época no había internet, nadie hablaba de bases secretas. Pasaron los días y fue anotando las experiencias en su diario, y otro día siguió más adelante y siguió inspeccionando, vio que tenía una forma de luna y se quedó tan alucinado que bueno, al final cogió escarbó en una de las cuevas y encontró un colmillo, que posteriormente un paleontólogo le dijo que era de oso cavernario. Y él, una de las cosas que dice es que es imposible, que no había cabida para que entrara un oso por allí. Pero bueno, no sabemos lo que era. Esta es la primera historia. 23 de octubre de 1944. Tras una marcha no demasiado tortuosa ni peligrosa, y habiendo cruzado algunos pasos angostos, llegué aproximadamente al cabo de 1 hora y media a un largo corredor horizontal, y al final de este a un agujero de tamaño de un tonel. Me deslicé por él reptando, y estaba aún arrodillado cuando me quedé inmóvil por el asombro, pues ante mí se levantaba algo como una especie de gran silo negro, enmarcado en blanco. Al recuperar el aliento, reflexioné que se trataba de un muro o una cortina natural curiosa, de sal negra, de hielo o de lava, pero quedé sumido en la perplejidad, y luego en una especie de temor misterioso cuando me di cuenta de que se trataba del costado liso como un cristal de una estructura en apariencia de fabricación humana que se hundía en la roca circundante. Magníficamente curvada, hacía suponer la existencia de un cilindro enorme de un diámetro que se aproxima a los 25 metros. Allí donde la estructura y la roca se encuentran, gruesas estalactitas y estalagmitas forman ese marco de un blanco resplandeciente. La pared muestra un color negro azulado uniforme, y la materia de que está constituida parece combinar las propiedades del acero, el sílice y el caucho. El pico no deja ninguna huella en ella y rebota fuertemente. Aún la simple idea de un artefacto del tamaño de una torre enterrado en la roca en el centro de una oscura montaña, en una región salvaje donde ni siquiera la leyenda habla de ruinas, minas o industrias, y recubierto de concreciones de época muy antigua, es asombroso.
El hecho es como para producir escalofríos. Allí estaba yo, cerca del fuego, preguntándome qué podría ser esa estructura con paredes de 2 metros de espesor y una forma para la que no puedo imaginar ningún oso conocido en nuestros días. ¿Hasta dónde se hunde en la roca? ¿Hay algo más que ese pozo en forma de media luna? ¿Qué accidente o quién lo ha puesto en esa montaña? ¿Se trata de un objeto de fabricación humana, fosilizado? ¿Habrá alguna verdad en las leyendas como la de Platón respecto a las civilizaciones perdidas hace mucho tiempo, poseedoras de tecnologías mágicas que nuestra razón no puede captar ni comprender? La segunda historia es de un geólogo llamado Gregor en Austria, que cerca de un lago, en un sitio muy bonito, montañoso, siempre hemos dicho que las bases secretas las hacen cerca de los lagos, en un lago que se llama Hallstatter, entró a una cueva con un amigo y empezó a inspeccionar. Y el caso que en un momento empezó a oír voces. Estaba ya solo y luces y flashes. Estaba aterrado, se quedó aterrado porque desde luego allí no había nadie, no había seres humanos. Y dice que vio reptilianos con hocico largo, con colas, uniformados, con uniformes oscuros y que hablaban además, dice que hablaban. Era ininteligible, no sabemos qué hablaban, no sé, quizá catalán. Y bueno, luego contó la historia, fue a un periódico. Esto ocurrió en 2011, es reciente. Un geólogo llamado Gregor contó esta experiencia. Escribo esto desde donde vivo, en Munden, Austria. Hace poco me encontré una historia similar de un encuentro con un alien de este tipo en una cueva de Estados Unidos. La historia es parecida a la mía y ocurrió en una oscura cueva en la parte norte de Austria. Este área es conocida por las minas de sal en Salka-Mergut. Son las minas de sal del antiguo Imperio Habsburgo. Soy un geólogo experimentado y diplomado. Estudié en la Universidad de Salzburgo y en los Estados Unidos en la Universidad de Wisconsin, Madison. He explorado y documentado cuevas a lo largo de todo el mundo: Austria, República Checa, Polonia, desde 1988. En mayo de 2011 estaba en una estrecha cueva con un colega que acababa de topar con él hacía poco. Esto estaba aproximadamente a 2 kilómetros del norte de Obertraum, en el lado opuesto a la montaña que desciende por allí, en unas colinas cerca del lago Hallstatter. Entré con dificultad y oí unas voces que emanaban de la oscuridad. Seguí adelante y paré para recoger una muestra de la cueva. Estaba golpeando con mi pico. Me moví más adentro, quizá 50 metros, hasta que me di cuenta que oía voces de nuevo. Me son familiares los ecos por el efecto Doppler en las cuevas, pero esto era totalmente diferente. Me quedé quieto por unos minutos hasta que las voces se pararon. De nuevo seguí caminando en la cueva, a veces gateando. Después de 40 metros
ascendí a una cámara que era bastante grande, que podría acomodar a bastantes personas. Había 2 lados abiertos y había una gran estancia que se veía que habían sido excavadas por una máquina. Había también un olor a podrido. Es interesante el dato este porque es lo que dicen muchos testigos de reptilianos y Phil Schneider. Olor como a pesca, a podrido. Examiné la estancia y me di cuenta de una iridescencia como roja. Según pasaba la luz por el suelo de la roca. Me arrodillé para recoger muestras y de nuevo oí voces que venían de los pasillos. En este momento me quedé aterrado y empecé a volver para atrás. Después de ir hacia atrás algunos metros, fui capaz de dar la vuelta a mi cabeza justo para mirar lo que había en esa oscura estancia. Veía como una luz azul a mi izquierda en una de las cámaras. Entonces vi varias luces siguiendo a la primera. Las luces se movían y entonces fui capaz de ver a esos seres. Estaba paralizado, aterrado. Las criaturas eran humanoides en estatura, pero no eran humanas. Cada una variaba en la altura, pero todas parecían tener los mismos músculos de lagarto y caminaban de pie como los humanos. No hay ningún otro término mejor para identificar a estos seres. Estas criaturas eran de colores oscuros, con uniformes de colores oscuros que les cubrían hasta los pies. No puedo decir exactamente el color de la piel. Y tenían un hocico pronunciado. Tenían colas largas, muy prominentes, y que se movía mientras andaba. Los brazos y piernas eran musculosos. Pude detectar la musculatura a través de los uniformes. Tenían también voces, como si hablaran entre ellos. Esas voces sonaban humanas, pero no pude detectar el lenguaje. Eran posiblemente 20 o más las que vi caminando en fila. En Ohio hay un testigo que ha contado lo mismo. Y en varias cuevas. Curiosamente, todas estas informaciones que tenemos vienen o de militares, de geólogos, de espeleólogos o de gente que está cuidando o unas excavaciones, haciendo excavaciones, como lo que hablamos de Campeche. Otro dato importante de este austriaco, Gregor, es que dice que olía también a podrido, lo mismo que decía Phil Schneider y que han dicho tantos testigos. Llueve sobre mojado, como los montones de exclusivas de reptilianos, y hemos dicho que son una raza extraterrestre que lleva aquí miles de años. Hay un libro que se llama La Crónica de Akakor, escrita por un periodista alemán, se llama Karl Breger, que curiosamente mataron. Nadie sabe por qué, pum pum, le dispararon y le mataron sin ninguna causa. ¿Por qué sería? Qué raro. Pues este contactó con un indio del Amazonas que resolvió todos estos secretos que estamos hablando ahora. Y le dijo cosas como que existían civilizaciones antiguas
que fueron destruidas en cataclismos o guerras nucleares, como dicen los Hopi también, y que estas civilizaciones les enseñaron todo, iban en naves, eran blancos barbados, Anunnakis, y altos, Anunnakis, puede que algunas de estas razas fueran pleiadianos, y hicieron túneles por todo el mundo, y estos túneles van en América, por todo el Amazonas, desde la ciudad de Acacor hasta Tiahuanaco, hasta el Titicaca, donde también hay túneles. En la zona saben que hay túneles de entrada por allí. Hay muchísimas leyendas de túneles, no a la tierra hueca, yo llamo la tierra Gruyere, más que hueca es Gruyere, tiene unas excavaciones enormes. Acaban de encontrar la segunda más grande del mundo precisamente en Cantabria, donde estoy yo, que es una ciudad, una provincia llena de historias alien, de reptilianos, hasta cerca de una discoteca que se llamaba Albatros. Vio un amigo mío, vio una mano que salía, una vez que vio un agujero, puso un mechero y le salió una mano de un reptiliano. En los bajos hay rocas, por todo el faro hay rocas, se cuentan historias de que se oyen ruidos raros. Vamos, que estas historias se repiten en todo el mundo. Y estas bases secretas, ¿quién las ha hecho? O bien son del gobierno, o bien son reptilianas, como las que hicieron en Acacor. Túneles enormes, de miles de kilómetros. Eric von Däniken también habló de estos túneles. Y uno de los datos curiosos que habló este periodista alemán, que le dijo el indio, es que una de las razas que estaban por allí, que tenían guerras entre ellos, una de ellas eran como humanoides pero reptilianos, y otros tenían cabeza de gatos, gatoidos, o de perros o de animales. Lo que hemos dicho también muchísimas veces, lo que han dicho tantos testigos, tantos aducidos. En la página 54 de la crónica de Acacor, Karl Brogger escribe: ellos dicen que en el periodo anterior a la hora cero existía otra nación de dioses que era hostil a nuestros maestros antiguos. Según las imágenes del gran templo del sol en Acacor, las extrañas criaturas parecían hombres. Tenían mucho pelo y eran de piel rojiza, como los hombres. Tenían 5 dedos en las manos y 5 en los pies. Mas de sus espaldas crecían cabezas de serpientes, de tigres, de halcones y de otros animales. Dicen nuestros sacerdotes que estos dioses también gobernaban sobre un enorme imperio y que poseían asimismo conocimientos que los convertían en superiores a los hombres e iguales a nuestros maestros antiguos. Las dos razas de dioses que están representadas en las imágenes del gran templo del sol en Acacor comenzaron a pelear, quemaron el mundo con calor solar y trataron de arrebatarse el poder la una a la otra. Y sin embargo, por primera vez, la providencia de los dioses salvó a los Uga Mongulala. Entonces, ¿qué es lo que vio el militar? Pues una de las bases secretas, posiblemente reptilianas, o posiblemente del gobierno, no sabemos. Y en otra de ellas vio directamente a reptilianos, lo que han contado tanta gente, lo que contó el militar en el Amazonas. En ese vídeo que me está copiando todo el mundo, el que me copie el vídeo, reclamación de copyright, ya lo saben y se lo están quitando a mucha gente. Y el militar este, que me contó esta historia del Amazonas, dice que después de contar esta historia fueron militares a su casa y le quitaron el ordenador. Dos enigmas más, como siempre, resueltos. En este canal damos respuestas y con una teoría lógica y consistente. Siempre hablamos de esas dos grandes razas, Anunnakis gigantes y de reptilianos, y además hubo otras razas alien. Por supuesto, esto ocurrió en la civilización de la Atlántida y civilizaciones anteriores. Algunos de los mapas que muestra Karl Brogger en el libro sale la Atlántida y túneles que recorren toda Europa, toda América, y es posible que esos túneles pues estén en Europa también. ¿Qué hace un túnel de esos? Un silo enorme en forma de media luna, perfecto, metálico, en mitad de una montaña. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo lo ha excavado? Están aquí, un misterio menos.
Vamos con algunas preguntas. Bea Lorente me pregunta: LCC, ¿puedes darnos tu opinión del MMS? Dicen que mucha gente se ha curado incluso de enfermedades muy graves tomando MMS. Gracias. No sé, no lo he probado, no puedo decir a ciencia cierta. Si lo persiguen, por algo será. Sé gente que lo ha probado que me ha dicho que le ha ido bien. Si tienes una enfermedad de las que dicen que cura, pues probad. Pero bueno, que no saquen el dinero y de alguien que os lo recomienden antes. Poncho Gutiérrez, LCC, saludos. Excelente vídeo. Tengo dos preguntas. ¿Los druidas son buenos o malos? Un amigo dice que son buenos, pero yo supe que hacían sacrificio de sangre. ¿Tú qué crees? Segundo, ¿sabes algún método para predecir el futuro? ¿Con qué se podría experimentar algo así? Yo sé que es algo sumamente difícil. Creo que debería existir algo. Saludos desde Monterrey, campeón. Bueno, los druidas es una cultura que deriva de la Atlántida. Druidas celtas. Hay muchas referencias de conocimiento oculto que no se puede tener en la antigüedad. Eso quiere decir que vienes de una civilización anterior. Son buenos y malos, pero tienen magia negra. De hecho, el Consejo de los 13, las MK Ultra lo llaman el Consejo Druida. Y los druidas en realidad es una cultura que proviene de los Anunnaki, de Sumeria. Una cultura aria. Tienen algún ritual pagano, pero en general, al pertenecer a los Anunnaki, pues ten cuidadín de la información que recibas de los druidas. LB Mar de Plata, habla Luis, gracias por todos tus aportes, por dar la cara, abrir la puerta de conocimiento y tal. Deseo hacerte una pregunta. ¿Existen seres dimensionales o como quieras clasificarlos que estén de nuestra parte y traten de ayudarnos? Con el mismo poderío más que los Anunnaki y demás. En caso de que sea positiva la respuesta, por favor, decime cómo se llaman, cómo invocarlos y toda la información que puedas darme desde Argentina. Te mando un abrazo grande y es un placer verte, escucharte y leerte. Desde ya agradezco tu valiosa respuesta. Saludos, Diego. Por supuesto que existen más civilizaciones como los Anunnakis, más razas extraterrestres. Hay tantas razas como hay variedades de animales o de razas en la Tierra. Hay millones en todo el multiverso. Normalmente ellos respetan el libre albedrío y no se meten. Es como si tú te vas a la jungla, a un poblado del Amazonas y te metes en su evolución. Pues les dejas ahí. Tienen que pasarlo. Con nosotros hacen lo mismo. Estos que te dicen que te vienen a salvar son sectas sacacuartos como los de Astar, para comerte el coco y lo que es peor, para parasitarte. El comando Astar, el jefe de Argentina, que además dices que eres de Argentina, me parece que se llamaba Guillermo, se suicidó delante de sus hijos. Me lo contó uno de los miembros que estaba traumatizado. Cuidadín que hay peligro. Detrás de estos pseudo salvadores, hemos dicho 1000 veces, hay demonios y reptilianos. Eric de la Peña y más gente me ha dicho que hable de lo que ha pasado en Monterrey. Luis Carlos, buenas noches, saludos desde Monterrey. Te pediría que hicieras un vídeo de la balacera de Monterrey aquí en México, donde un niño disparó a todos en su salón de clases y después se suicidó, ya que es un evidente caso de MK Ultra y nadie ha hablado de este caso. Ya que también hay numerología, fecha cabalística, mándame saludos en el vídeo, gracias. Serás el primero en hacer esto, gracias. Saludos, Eric. Bueno, se repiten continuamente, ya no en México, en Estados Unidos, en todo el mundo. Los cuentos chinos gore lo mismo, son o MK Ultras o falsos, o los hacen las agencias del inframundo. Entonces no hay mucho que hablar, no se puede dedicar un vídeo a esto. Además, sabéis que no se puede hablar de estos temas, tenemos que hablar en clave. Pues sí, la programación MK Ultra, cuando eres un mayor, puede ser porque has sido militar y acabas dando tiros, los MK Ultra Delta, que se llaman, ¿no? Les preparan para ser asesinos, que es el sueño de todos los militares. Y cuando es un niño también puede ser por la programación, que tienen algunos videojuegos que son de matar, y los videojuegos son buenos. A mí me gustan los de deportes, hay muchos juegos fantásticos.
nada contra los videojuegos, pero hay algunos que matas y torturas, y a un niño le pueden programar también así. O puede ser sencillamente de una familia MK Ultra. Cisco Biller dijo que había millones de MK Ultra en Estados Unidos en los 60. Imagínate ahora. No sé si dijo 2 o 3 millones. Pues ahora habrá pues más. Bueno amigos, hasta otro programa Anda para Todos. Este Agnus ha vuelto.